A primera hora de la mañana, el vuelo 32 de Qantas llegó a Singapur para una escala programada en su largo viaje de Londres a Sídney, donde cargó combustible, pasajeros y una nueva tripulación de vuelo para su último tramo hasta Australia. El avión estaba prácticamente lleno, con 440 de los 450 asientos de pasajeros ocupados, además de una enorme dotación de 29 miembros de la tripulación, incluidos nada menos que 5 pilotos. Aunque el A380 normalmente es volado por solo 2 de ellos. ...4 de noviembre de 2010... Aeropuerto Internacional de Changi, Singapur. Son las 9 de la mañana, y aquí, un flamante A380 de la aerolínea Qantas espera para salir hacia Sídney. El A380, de 2 pisos y 4 motores, que entró en servicio en 2007, es con diferencia el avión de pasajeros más grande del mundo, superando al aclamado Boeing 747 en casi todas sus mediciones. La mayoría de las principales compañías aéreas descartaron al coloso por ser demasiado grande para sus modelos operativos. De hecho, la evaluación actual de los analistas es que el A380 se construyó para un mercado que se había reducido considerablemente cuando entró en servicio, y como resultado, la producción finalizó en 2021 con solo 254 unidades construidas, 13 de las cuales ya se han desguazado. A pesar de lo anterior, algunas aerolíneas consideraron que el A380 era adecuado para sus operaciones, entre ellas Qantas, la aerolínea de bandera australiana. Qantas encargó 12 A380 para su entrega en 2008, de los cuales 8 siguen volando en 2024. Fue el primero de ellos, registrado como VH-OQA y apodado Nancy Bear Walton en honor a la pionera aviadora australiana, el que hoy volará de Singapur a Australia. El Airbus A380 está propulsado por 4 enormes motores turbofan Rolls-Royce RB211-3900 de alta derivación, cada uno de los cuales produce hasta 84.000 libras de fuerza de empuje. El avión está prácticamente lleno, con 440 de los 450 asientos de pasajeros ocupados, además de una enorme dotación de 29 miembros de la tripulación, incluidos nada menos que 5 pilotos. Aunque el A380 es volado por solo 2 pilotos, Qantas también había asignado a un segundo oficial como miembro de la tripulación de relevo, un piloto examinador que estaba realizando una verificación de línea al capitán, y otro piloto examinador que estaba entrenando al primer piloto examinador, por lo que la cabina estaba ciertamente abarrotada. Al mando y bajo examen se encontraba el capitán Richard Champion de Crespigny, de 53 años, un aviador veterano con más de 15.000 horas de experiencia y 35 años en la aviación. Los otros miembros de la tripulación eran el primer oficial Matt Hicks, el segundo oficial Mark Johnson, el capitán inspector Harry Buben y el capitán inspector superior David Evans. A las 9:56 de la mañana, el A380 de Qantas comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Australia. El vuelo 32 avanzó hacia el sudeste a través del estrecho en dirección a Indonesia, pasando por la isla densamente poblada de Batam. Todos los parámetros parecían normales mientras el A380 avanzaba hacia los 6.500 pies de altitud. Pero unos segundos después, al alcanzar los 7.000 pies de altura, el motor número 2 situado junto al fuselaje de la zona izquierda explotó y generó una terrible sacudida al avión. Los fragmentos resultantes atravesaron la carcasa y la cubierta como si fueran mantequilla, abriendo una clara fisura circunferencial alrededor del motor. En una fracción de segundo, uno de estos fragmentos de disco salió del motor hacia abajo y hacia la izquierda, propulsado hacia el suelo. Varios trozos más viajaron en dirección opuesta. Un fragmento salió disparado hacia la derecha, entró en el área de la panza debajo de la bodega de carga, atravesó varios largueros estructurales y cables saliendo por el lado opuesto del avión.
2 fragmentos más salieron disparados hacia arriba, abriéndose camino a través del ala izquierda. Numerosos fragmentos más pequeños, como álabes de turbina desprendidos y fragmentos de la estructura del motor, también salpicaron varias partes del avión, incluidas las alas y el fuselaje. A bordo del avión, los pilotos y los pasajeros oyeron 2 explosiones distintas en un muy breve espacio de tiempo, seguidas en la cabina por una repentina y abrumadora cascada de advertencias. El avión se desvió hacia la izquierda y el sistema de aceleración automático se desconectó. Reconociendo que se había producido una avería grave, el capitán presionó el botón de mantenimiento de altitud en el piloto automático para nivelar el avión y luego la atención de todos se centró en el ECAM. Las pantallas ECAM, una característica de la mayoría de los aviones de pasajeros modernos, han transformado la forma en que los pilotos abordan las emergencias en vuelo, ayudando a garantizar una acción rápida y correcta en respuesta a casi toda falla mecánica concebible. El primer mensaje que apareció en la pantalla fue el de una advertencia de sobrecalentamiento de la turbina del motor 2, seguida en los siguientes 20 segundos por otros 34 mensajes de alerta. La tripulación optó por apagar el motor. Los pilotos también intentaron activar los 2 extintores de incendios incorporados en el motor, pero solo uno de ellos funcionó. A medida que se desplazaban por la interminable lista de alertas de sus pantallas, quedó claro que el motor y sus extintores no eran los únicos sistemas que tenían problemas. Cuando los fragmentos del disco de la turbina atravesaron el ala y la panza del A380, causaron daños secundarios considerables en el tanque de combustible del ala izquierda, que tuvo una fuga. Además, 2 grandes grupos de cables fueron completamente cortados, afectando a unos 650 cables que transportaban información crítica hacia y desde casi todos los sistemas imaginables del A380. Una de las averías más graves fue la pérdida de uno de sus 2 sistemas hidráulicos. A diferencia de otros aviones de fuselaje ancho, el A380 solo tiene 2 sistemas hidráulicos, que abastecen principalmente a los lados izquierdo y derecho del avión respectivamente. En ese momento, la tripulación tuvo que tomar una decisión. ¿Debían aterrizar inmediatamente o debían esperar para poner en práctica todos los procedimientos anormales asociados con las docenas de mensajes de error? Tras evaluar que la aeronave se podía controlar con el piloto automático tanto activado como desactivado, finalmente decidieron que era seguro permanecer en el aire. Tras haber elegido esta línea de acción, la tripulación solicitó autorización para entrar en patrón de espera y el ATC les concedió permiso para sobrevolar el océano al noroeste de Singapur. La tripulación calculó que llevaría al menos 30 minutos realizar todas las acciones del ECAM. Mientras tanto, los auxiliares de vuelo habían estado intentando llamar la atención de los pilotos usando el botón de llamada de emergencia, pero todos estaban tan concentrados en las fallas que inicialmente no se dieron cuenta. Solo cuando enviaron al segundo oficial Mark Johnson para evaluar la situación, un piloto de Qantas que viajaba como pasajero en la cubierta superior llamó su atención y le enseñó el sistema de entretenimiento de a bordo, que presentaba una vista en vivo del avión desde una cámara montada en la cola. La transmisión digital mostraba claramente un gran flujo de combustible que se derramaba desde el ala izquierda. Johnson procedió a bajar para comprobarlo por sí mismo, momento en el que también observó por primera vez que había 2 agujeros enormes en la parte superior del ala izquierda, rodeados de metal dentado por donde habían salido los fragmentos del disco de la turbina. Momentos después, el segundo oficial Mark Johnson volvió a la cabina de pilotos. Todos los pasajeros tienen en sus pantallas la cámara de cola, viendo cómo sale combustible. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos apagarla? Yo creo que no. Yo creo que es mejor dejarla en funcionamiento. Si la apagamos, el pánico será mayor. Pueden pensar que ha pasado algo. Mientras tanto, en tierra, los acontecimientos estaban tomando un giro inesperado. En la isla de Batam, en Indonesia, los restos del motor número 2 cayeron en una zona poblada poco después de la avería. Entre los restos había una gran parte del disco de la turbina averiada, que cayó con tanta fuerza que atravesó un edificio, partiendo una pared de ladrillos. Afortunadamente, nadie en Batam resultó herido por los escombros. Sin embargo,
Pronto se publicaron en Twitter fotografías de lugareños sosteniendo restos del avión con lo que parecía ser la librea de Qantas, lo que se tomó como un indicio de que un avión de Qantas se había estrellado en algún lugar sobre Batam. La noticia de que posiblemente se había estrellado una A380 de Qantas se extendió tan rápidamente que incluso los inversores reaccionaron vendiendo parte de sus acciones mientras el avión todavía estaba en el aire. De hecho, la primera vez que el CEO de Qantas se enteró de la situación fue cuando recibió una llamada preguntándole por qué estaba cayendo el precio de las acciones de la compañía. En el aire, esas preocupaciones estaban lejos de la mente de la tripulación. Trabajando con un procedimiento ECAM tras otro, estabilizaron lentamente varios sistemas averiados, pero a medida que lo hacían, un problema en particular empeoraba: la situación del combustible. Tenemos una nueva alerta. El sistema nos indica que hay una sustancial diferencia de peso entre un ala y la otra. Hemos perdido casi todo el combustible del ala izquierda. El sistema no solo indicaba esto, también sugería que se abriese las válvulas que permitirían traspasar combustible de un ala a la otra. Pero la experiencia de los pilotos les hizo darse cuenta de que no deberían de seguir esta recomendación. No sería el primer avión en quedarse sin combustible por una acción de este tipo. Al final, tardaron 55 minutos en borrar todos los mensajes de errores del ECAM, un tiempo sin precedentes que sin duda superaba con creces todo lo que los pilotos habían imaginado cuando empezaron. Pero incluso así, quedaban más consideraciones a tener en cuenta antes de poder aterrizar. En particular, el avión seguía pesando 40 toneladas más que su peso máximo de aterrizaje, y entre los fallos que se habían producido estaba la pérdida del sistema de expulsión de combustible. Así que no podrían liberar peso excepto permaneciendo en el aire. Pero con el desequilibrio creciente de peso entre las alas y una pérdida del 65% del control de alabeo, los pilotos determinaron que esto sería irresponsable. Su conclusión fue que tenían que aterrizar pronto, incluso si superaban el peso máximo. ¿Cuántos metros de pista necesitarían para detener el descomunal A380 con sobrepeso? El software instalado en sus ordenadores portátiles les permitió introducir varios parámetros, como el tiempo, el estado de la pista y cualquier fallo de los sistemas, y luego calcular si era posible aterrizar. Pero cuando todo estaba ya introducido, el programa arrojó una respuesta muy poco útil. Ningún resultado. El capitán de control Evans pudo solucionar el problema introduciendo los datos de manera manual y por fin obtuvieron respuesta. El software les dejó claro que necesitarían al menos 4.000 metros de pista para aterrizar. Esto les dejaba con solo 100 metros de margen. Finalmente, listo para acometer el aterrizaje, el capitán sacó el avión de su circuito de espera y comenzó a maniobrar para la aproximación. La tripulación solicitó camiones de bomberos al aterrizar debido a la fuga de combustible y aconsejó a la tripulación de cabina que se preparara para una emergencia en tierra si se salían de la pista. Sin embargo, los problemas no habían terminado. Tren abajo. No está funcionando, capitán. El tren no baja. El fallo en el sistema hidráulico estaba haciéndose notar. No solo costaba maniobrar el avión, ahora el tren de aterrizaje no quería bajar. Esto obligó a los pilotos a utilizar el sistema de despliegue de emergencia, el cual consiste en abrir las compuertas del tren de aterrizaje y dejarlas caer por su propio peso. Milagrosamente, esto funcionó y el tren de aterrizaje se desplegó rápidamente. A las 11:46, poco menos de 2 horas después de que el vuelo despegara, sonó brevemente una advertencia de pérdida de sustentación justo antes del aterrizaje. Pero una fracción de segundo después, ya estaban en tierra. Los pilotos aplicaron los frenos que todavía funcionaban, activaron el empuje inverso en el motor número 3, ya que el A380 solo tiene inversores en sus motores interiores, y esperaron a que fuera suficiente. Cuando el avión se detuvo, solo quedaban 150 metros de la pista de 4.000 metros.
Y sin embargo, en ese momento, aunque algunos de los pasajeros pensaron que su calvario había terminado, resultó que aún quedaba más por venir. Cuando los pilotos apagaron los motores, observaron que la temperatura de los frenos del tren de aterrizaje izquierdo había aumentado de manera alarmante. Estos habían sido los únicos frenos que funcionaban en el lado izquierdo del avión y estuvieron sometidos a una tensión considerable durante el aterrizaje, lo que provocó que se sobrecalentaran. Para empeorar las cosas, seguía goteando combustible del ala y existía una preocupación genuina de que pudiera estallar un incendio si el combustible derramado entraba en contacto con los frenos calientes. Y además de esto, cuando se apagaron los motores 3 y 4, el avión se quedó sin energía eléctrica. Una vez se acercaron los bomberos, el capitán se puso en contacto con ellos. Les insistió en enfriar los frenos, pero el bombero a cargo respondió con una noticia sorprendente. El motor número 1 seguía funcionando a pesar de que la tripulación ya había llevado a cabo el procedimiento de apagado. Si los bomberos se acercaban demasiado a la entrada, podrían ser succionados hacia el ventilador. Alternativamente, acercarse demasiado por detrás provocaría quemaduras graves, por no mencionar la explosión del reactor. Sin embargo, los bomberos lograron acercarse lo suficiente para rociar los frenos con espuma, evitando una conflagración. Finalmente, se necesitó 1 hora para que todos los pasajeros salieran por una única salida de manera ordenada. Pero al final, los 440 pasajeros salieron caminando sin sufrir ninguna lesión. En cuanto al motor número 1, que todavía estaba en funcionamiento, los ingenieros de Qantas finalmente concluyeron que la única forma de apagarlo era ahogarlo con espuma contra incendios. Por fin, a las 14:53, más de 3 horas después de que aterrizaran, consiguieron apagar el motor número 1. ¿Qué había pasado? ¿Qué produjo la explosión en el motor número 2 de la A380 de Qantas? La noticia de que el averiado A380 de Qantas había aterrizado sin problemas en Singapur fue un gran alivio para todos, especialmente para los que estaban a bordo del avión, quienes inmediatamente elogiaron a la tripulación. El capitán, en un acto ejemplar de profesionalidad, incluso entregó su número de teléfono personal y se quedó 2 horas en la sala de espera de Qantas en Singapur para responder las preguntas de los pasajeros sobre el vuelo. Este incidente con el Airbus A380 se produjo después de 2 incidentes previos que involucraron motores Rolls-Royce Trent 900. En septiembre de 2009, un motor falló en un vuelo de Singapore Airlines de París a Singapur, y en agosto de 2010, un vuelo de Lufthansa de Tokio a Frankfurt tuvo un problema de motor que resultó en que uno de los motores se apagara debido a la baja presión de aceite. Después de proceder al desmontado del motor, técnicos de la Rolls-Royce se abocaron al estudio de sus restos. Se encontró que un disco de turbina estaba excesivamente dilatado por exposición al calor extremo. Aparentemente, la turbina se sobrerevolucionó más allá de lo tolerable. Finalmente, se encontró que un tubo de 1 pulgada de diámetro que conducía aceite se había roto y había derramado lubricante sobre la turbina recalentada, incendiándola. Este tubo tenía paredes interiores defectuosas y débiles, lo que provocó su rotura y el derrame. El 4 de agosto de 2010, la Agencia Europea de Seguridad Aérea emitió una directiva de aeronavegabilidad que exigía la inspección de los motores Rolls-Royce Trent 900. En total, se reemplazaron 39 turbinas RR Rolls-Royce Trent 900 que presentaban el mismo tipo de tubo defectuoso. El 22 de junio de 2011, Qantas anunció que había aceptado una compensación de unos 100 millones de dólares estadounidenses por parte de Rolls-Royce. El A380 fue reparado con un coste estimado de unos 145 millones de dólares estadounidenses. El amanecer del 8 de octubre de 1996 cubre el norte de Italia con una ligera niebla. Entre los campos del Piamonte, el rugido distante de un coloso metálico rompe la calma matinal. Es un Antonov AN-124 ruso, una de las máquinas de carga más grandes jamás construidas, que desciende lentamente hacia el aeropuerto de Turín-Caselle. Dentro de la cabina, una tripulación experimentada de Aeroflot prepara una escala técnica antes de continuar su largo viaje hacia Asia. Su misión parece rutinaria: repostar, cargar varios automóviles de lujo y proseguir rumbo al lejano Brunei.
Pero los minutos que siguen pondrán a prueba su precisión, su comunicación y su suerte. ...8 de octubre de 1996... Aeropuerto de Chaklovsky, Moscú, Rusia. Son las 8 de la mañana y aquí el vuelo 9981 de Aeroflot está listo para salir hacia Italia. El vuelo transporta automóviles de lujo y carga destinada al sultán de Brunei, además de material técnico y repuestos. La escala italiana tenía como objetivo el repostaje y la carga adicional de vehículos de alta gama. El vuelo 9981 de Aeroflot era un vuelo de carga internacional que partía del aeropuerto de Chaplovsky, una base aérea situada a las afueras de Moscú utilizada frecuentemente para operaciones militares y misiones logísticas especiales. Desde allí, el plan de vuelo incluía una primera escala técnica en Turín-Caselle, Italia, una segunda en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y un destino final en el Aeropuerto Internacional de Brunei, en el sudeste asiático. El aeropuerto de Turín-Caselle contaba con una pista principal de 3.300 metros, pero en el día de hoy solo se encontraban disponibles 2.350 debido a obras de mantenimiento en uno de sus extremos. Esta reducción, aparentemente inofensiva para un avión ligero, suponía un desafío para una aeronave tan colosal como el Antonov AN-124. El Antonov AN-124 Ruslan es uno de los aviones de carga más grandes del mundo. Diseñado en la Unión Soviética en la década de 1980, su objetivo era transportar material militar pesado, vehículos blindados o incluso componentes de cohetes espaciales. Con una longitud de 69 metros y una envergadura de 73, el AN-124 puede levantar hasta 150 toneladas de carga. La aeronave implicada en el vuelo de hoy tenía matrícula RA82069, número de serie 07-02. Fue fabricada por la planta Aviastar de Ulyanovsk el 3 de agosto de 1993. Inicialmente operó para la aerolínea Orelavia y posteriormente fue arrendada por Aeroflot para misiones internacionales bajo la gestión de Ajax Cargo, una compañía asociada especializada en transporte pesado. El avión estaba equipado con 4 motores turbofan D-18T, fabricados en Ucrania, conocidos por su enorme potencia y consumo. En la década de 1990, Aeroflot atravesaba un proceso de transformación. Tras el colapso de la Unión Soviética, la que había sido una de las mayores aerolíneas del mundo, se fragmentó en múltiples compañías regionales. Sin embargo, Aeroflot conservaba gran parte de su flota internacional, operando tanto vuelos de pasajeros como de carga. Las operaciones con aviones Antonov AN-124 eran particularmente complejas, pues la mayoría de las tripulaciones procedían de la aviación militar, acostumbradas a protocolos distintos y con menor experiencia en entornos civiles occidentales. En muchos casos, el idioma, la comunicación con torres extranjeras y las diferencias en procedimientos eran fuente de confusión y error. A los mandos del Antonov se encuentra el capitán Alexei Sergeyevich Borodai, un piloto con pasado en la Fuerza Aérea Soviética. Aunque contaba con miles de horas de vuelo militar, solo tenía 431 horas de experiencia en aviación civil. Le acompañaban el primer oficial Alexander Timofeyevich Ugryumov, el ingeniero de vuelo P.F. Mazurenko y un capitán de relevo, Oleg Igorisevich Pripuskov. También se encontraban a bordo un navegante y un operador de radio, cuyos nombres no fueron difundidos públicamente. El vuelo transportaba un total de 23 personas, de las cuales 19 eran técnicos, mecánicos o personal de apoyo, y 4 formaban parte de la tripulación principal. La carga incluía vehículos de lujo y material logístico destinado al sultán de Brunei, valorado en varios millones de dólares. A las 8:15 de la mañana, el vuelo 9981 de Aeroflot comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su trayecto hacia Italia. El vuelo transcurre con normalidad a través de Bielorrusia, Alemania y Suiza. En la cabina, el ambiente es tranquilo.
El capitán Borodai, veterano de la Fuerza Aérea, observa con satisfacción los parámetros estables de los 4 motores D-18T. El primer oficial Ugryumov mantiene las comunicaciones con los controles europeos. El ingeniero de vuelo Mazurenko revisa presiones y temperaturas. Todo parece rutinario. Pero a medida que se aproximan al norte de Italia, los reportes meteorológicos anuncian visibilidad reducida y condiciones instrumentales sobre la región del Piamonte. A las 10:15, la torre de Turín-Caselle emite una advertencia crucial. La pista disponible se reduce a 2.350 metros por horas. El copiloto levanta la vista rápidamente de los instrumentos. Comandante, la pista es más corta de lo habitual. Sí, lo escuché, no hay problema, responde Borodai confiado. Este avión puede frenar en la mitad de eso. El Antonov continúa descendiendo. A las 10:20, el enorme avión emerge por debajo de una capa de nubes bajas. La visibilidad es escasa, pero logran divisar la pista al frente. El copiloto rompe el silencio. La veo, pero estamos un poco altos. Mantén la senda, ordena Borodai. El avión desciende con ligera desviación a la derecha. El indicador de planeo marca una senda inestable. Vamos demasiado rápidos, comandante. No importa, tocamos y frenamos. El tono del copiloto se vuelve tenso. ¿Y si frustramos el aterrizaje? Negativo, seguimos, contesta Borodai con voz firme. El Antonov sobrepasa el umbral y toca tierra muy adelante, con apenas unos cientos de metros por delante. En ese momento, la tripulación ya había activado los inversores de empuje. Un error fatal. El avión rueda brevemente y el copiloto grita: «No hay pista suficiente, arriba de nuevo». «De acuerdo, potencia máxima», responde el capitán. Los 4 motores rugen al unísono, pero los inversores siguen abiertos. En lugar de empuje hacia adelante, el flujo de aire se invierte y el avión pierde sustentación. El copiloto, alarmado, repite: «Los inversores están activados, no sube». El AN-124 logra elevarse apenas unos metros antes de entrar en pérdida. El comandante tira del control y exclama: «¡Vamos, sube, sube!». Pero ya es tarde. El avión desciende de nuevo, golpea el terreno más allá de la pista, rompe el tren de aterrizaje y arranca el estabilizador horizontal izquierdo. El ala izquierda corta el techo de una casa rural y el fuselaje se estrella de frente contra otra. Una gran explosión sacude la zona. Desde la torre, los controladores observan una columna de fuego y humo elevándose a lo lejos. Rápidamente los bomberos del aeropuerto activan la alarma general. Dentro de la aeronave, el caos es total. El fuego se propaga desde la ala izquierda y uno de los motores arde sin control. Algunos tripulantes logran salir por las rampas traseras. 8 de ellos, aturdidos y heridos, corren entre los campos. Pero el capitán Borodai está atrapado en la cabina, con las piernas destrozadas, aunque consciente. A su lado, el copiloto Ugryumov yace sin vida. El capitán de relevo Pripuskov también ha muerto. Fuera, los gritos de auxilio se mezclan con el crepitar del fuego. En pocos minutos, bomberos y ambulancias llegaron al lugar del impacto. Uno de los motores aún ardía, alimentado por los más de 20.000 litros de queroseno restantes en los tanques del ala. Existía riesgo de explosión, por lo que los equipos se acercaron con extrema precaución. Los bomberos lograron sofocar el fuego en menos de 30 minutos, evitando que las llamas alcanzaran el resto de la estructura de la casa. Entre los restos, hallaron a varios tripulantes heridos, atrapados por el metal retorcido. El capitán Borodai finalmente fue rescatado consciente, aunque en estado crítico. Los vecinos de San Francesco al Campo, conmocionados, ayudaron a trasladar a los heridos hasta los vehículos de emergencia. En tierra, la aeronave destruyó una casa rural, causando la muerte de Fiorentino Martinetto, de 55 años, y de su esposa María Peruca, de 59, que se encontraban en su interior.
Una tercera persona en tierra resultó gravemente herida y falleció más tarde en el hospital. En total, el accidente dejó 5 víctimas mortales, 2 en la aeronave y 3 en tierra, además de 14 heridos, uno de ellos también residente en la zona del impacto. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se resolvió esta investigación? La tragedia de Turín sacudió profundamente tanto a las autoridades italianas como a Aeroflot. En las horas posteriores al accidente, la Fiscalía de Ivrea abrió una investigación por desastre culposo, mientras que el Ministerio de Transporte italiano puso en marcha una comisión técnica para analizar las causas del siniestro. Aquella investigación revelaría, con el paso de las semanas, una grave secuencia de errores humanos. El análisis de las cajas negras fue determinante. Los registradores de voz y datos, recuperados entre los restos calcinados, mostraron que los motores del AN-124 habían sido puestos en reversa antes del contacto con la pista, algo prohibido por los procedimientos de vuelo. En la grabación del CVR, la secuencia era inequívoca. El copiloto advirtió 2 veces sobre la corta distancia y sugirió frustrar la maniobra, pero el comandante decidió continuar. Cuando finalmente aceptó abortar el aterrizaje, ya era demasiado tarde. Los inversores seguían activados y el avión no consiguió acelerar lo suficiente, perdió sustentación y se precipitó al terreno. Los investigadores italianos se centraron también en el entrenamiento y la experiencia de la tripulación. El capitán Alexei Borodai, aunque era un piloto con amplia trayectoria militar, contaba con apenas 431 horas de vuelo en aviación civil. Procedía de la antigua Fuerza Aérea Soviética, donde los procedimientos, la jerarquía en cabina y la cultura de seguridad eran muy distintos a los estándares occidentales. En la práctica, aquel vuelo representaba una transición incompleta entre 2 mundos, el rigor militar heredado del pasado y las exigencias técnicas de la aviación civil moderna. El informe del ministerio señaló que la coordinación en cabina fue deficiente. No hubo un briefing adecuado antes de la aproximación, ni se discutieron alternativas ante la pista cortada. La decisión de aterrizar se tomó con exceso de confianza, bajo la creencia de que la potencia del avión compensaría cualquier margen reducido. La tripulación sabía que la pista era más corta, pero no tomó ninguna medida para adaptarse a esa condición. Otro punto crítico fue la planificación de vuelo. La tripulación no había previsto una frustrada, a pesar de que 11 minutos antes del impacto, la torre había advertido que el avión precedente solo tuvo contacto visual con la pista a 200 pies. No se recalcularon los márgenes ni se revisaron los procedimientos. Todo se dejó a la improvisación de los últimos segundos. Los peritos italianos descartaron cualquier fallo técnico en los motores o en los sistemas de control del avión. Todo funcionaba correctamente. El problema no estaba en la máquina, sino en las decisiones humanas tomadas en el momento más crítico. La activación prematura de los inversores, combinada con una reacción tardía y la falta de coordinación, había condenado el intento de go-around desde el mismo instante en que se inició. Durante los meses siguientes, Aeroflot colaboró con las autoridades italianas. En Rusia, el accidente generó un debate incómodo sobre el futuro de su flota de aviones de carga Antonov y sobre la idoneidad de seguir utilizando tripulaciones con formación exclusivamente militar. En los círculos aeronáuticos se habló de la necesidad de civilizar, entre comillas, los procedimientos internos, reforzar los entrenamientos y mejorar la comunicación entre copiloto y comandante. El informe final fue categórico. El vuelo 9981 de Aeroflot se perdió a causa de una pérdida de control durante un intento de frustrada con los inversores de empuje activados, resultado directo de errores humanos, falta de coordinación y entrenamiento insuficiente. Ninguna condición meteorológica, ni fallo técnico, ni factor externo contribuyó de manera significativa. De los 6 miembros principales de la tripulación, solo el capitán Borodai y el ingeniero Mazurenko sobrevivieron. El comandante quedó gravemente herido y ambos fueron evacuados a Moscú días después. Borodai perdió ambas piernas y nunca volvió a volar, aunque más tarde trabajó como metodólogo en la Academia de la Fuerza Aérea Gagarin, donde compartió su experiencia con las nuevas generaciones de pilotos. Falleció en agosto de 2024 a los 77 años.
El accidente de Turín no solo dejó una cicatriz en el campo italiano donde el Antonov se estrelló, también marcó un antes y un después en la forma en que Rusia y Europa Occidental entendían la cooperación aeronáutica. A partir de ese día, Aeroflot reforzó su programa de entrenamiento civil y comenzó a retirar progresivamente a los pilotos formados bajo los viejos estándares militares soviéticos. En el lugar del impacto, en San Francesco al Campo, se erigió una pequeña placa conmemorativa dedicada a las víctimas italianas y a los tripulantes fallecidos del Antonov. Cuando uno ve un avión de las dimensiones del Antonov AN-124, es difícil imaginar que algo tan grande pueda perder el control tan rápido. Pero este caso demuestra que incluso con toda la tecnología del mundo, una decisión humana mal sincronizada puede anular cualquier sistema. Un simple detalle, como activar los inversores unos segundos antes o no frustrar un aterrizaje a tiempo, pueden cambiar el destino de muchas vidas. El capitán Borodai sobrevivió, pero perdió sus piernas y vivió el resto de su vida con esa carga. ¿Cuántas veces en la historia de la aviación un instante de duda ha separado el éxito de la tragedia? Hay vuelos que nacen ya condenados al olvido. No porque su historia carezca de importancia, sino porque ocurren lejos de las grandes capitales, fuera de los radares mediáticos, en países que acaban de salir de una guerra y en aviones cuyos propietarios nadie consigue identificar con claridad. Vuelos que transportan carga esencial, pero también secretos. Vuelos que forman parte de una red invisible que sostiene, en silencio, buena parte del mundo moderno. En la mañana del 31 de enero de 2003, un enorme avión de carga soviético se aproxima a una pequeña pista en una isla del sudeste asiático. No hay torre operativa, no hay radar. La meteorología es mala. Y la tripulación se enfrenta a decisiones que no figuran en ningún manual. Lo que ocurre en los minutos siguientes no solo marcará el destino de 6 hombres, sino que abrirá una rara ventana a una industria aérea que casi nunca queda expuesta a la luz. ...31 de enero de 2003... Aeropuerto Internacional de Macao, Macao, China. Son las 8 de la mañana... y aquí un Ilyushin IL-76 ya tiene su carga preparada para poder salir hacia Timor-Leste. De hecho, todo estaba listo desde la noche anterior, pero el IL-76, clasificado como aeronave Stage 2 por su nivel de ruido, queda sujeto a restricciones operativas en el aeropuerto y no tiene permiso para despegar hasta bien entrada la mañana. En total, acumulan más de 9 horas de retraso respecto a lo programado inicialmente. El vuelo tiene su origen en Macao, entonces un importante punto logístico para operaciones de carga en Asia. A bordo viajan 31 toneladas de equipamiento de telecomunicaciones, destinadas a Timor-Leste, un país que acaba de alcanzar la independencia formal apenas unos meses antes y que carecía de la infraestructura más básica. El destino no es el principal aeropuerto de la capital, Dili. La razón es que la pista de Dili Comoro se considera inadecuada para este tipo de operación pesada, por lo que el destino elegido es Baucau, también conocido como Kakung Airport, una base aérea con pasado militar situada en la costa norte de la isla. La ruta prevista es directa, con Kupang como aeropuerto alternativo. Tras descargar en Baucau, el plan contempla continuar hacia Makassar y posteriormente hacia Rayong Utapao, en Tailandia, en una cadena típica de vuelos de carga no regular que enlazan varios países en pocos días. Baucau dispone de una pista larga, pero carece de radar, y este día no hay servicios ATS operativos, ya que solo se activan para rotaciones de tropas de la ONU. No hay TAF ni METAR oficiales. La aproximación es NDB no precisa, rodeada de terreno elevado y con mínimos exigentes. El protagonista técnico de esta historia es un Ilyushin IL-76TD, un cuatrimotor de ala alta diseñado en la Unión Soviética a finales de los años 60 como transporte estratégico, robusto, capaz de operar en pistas no preparadas y con una enorme bodega. El IL-76 fue durante décadas el caballo de batalla del transporte militar soviético.
Tras la caída de la URSS, cientos de estos aviones pasaron al mercado civil a precios irrisorios. Para pequeñas compañías de carga, especialmente en países en desarrollo, era el avión perfecto. Gran capacidad, mecánica conocida y tripulaciones experimentadas disponibles a bajo coste. Este ejemplar en concreto fue construido en 1986 en Tashkent. Sirvió primero en la Fuerza Aérea Soviética, luego en la rusa y después en la ucraniana, antes de iniciar un largo periplo civil que lo llevó por Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Laos, cambiando de matrícula y operador varias veces. En el momento del vuelo que hoy nos acontece, estaba registrado como RDPL 34141, bajo bandera de Laos. Para entender bien este vuelo, hay que entender primero Timor-Leste. Tras siglos de dominio portugués y 25 años de brutal ocupación indonesia, el país emergió a principios de los años 2000 devastado. Infraestructuras destruidas, pobreza extrema y un estado prácticamente inexistente. La violencia de 1999 había arrasado carreteras, edificios y también todas las telecomunicaciones. Sin teléfonos, sin redes móviles, sin internet, el nuevo país dependía de ayuda internacional para reconstruir lo más básico. La ONU, a través de UNTAED, impulsó un plan para dotar al país de una red moderna de comunicaciones, y ese material tenía que llegar de alguna manera. Ahí es donde entra este vuelo. El transporte de esta carga no lo gestiona directamente Timor Telecom. Una empresa intermediaria con sede en Singapur se encarga del contrato y subcontrata a su vez a una aerolínea camboyana, Astroair. Pero Astroair no es ni propietaria ni operadora real del avión. El IL-76 pertenece a una empresa con sede en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Esa empresa lo alquila a una compañía laosiana recién creada, Euroasia Aviation, que obtiene su certificado de operador apenas días antes. Euroasia, a su vez, subarrenda el avión sin permiso explícito del propietario. Resultado, una cadena de alquileres, subalquileres y registros cruzados en varios países, diseñada de forma que, llegado el momento, nadie pueda señalar claramente a un responsable. A bordo del Ilyushin Il-76 viajan 6 personas. No hay pasajeros, no hay auxiliares de cabina, solo hombres cuya labor consiste en llevar un avión enorme a lugares donde casi nadie más puede o quiere volar. La tripulación está formada por un comandante, un copiloto, un ingeniero de vuelo y un navegante, acompañados por 2 loadmasters encargados de la supervisión de la carga. Es una configuración típica en los grandes cargueros soviéticos, diseñada para repartir el trabajo en cabina en operaciones largas y complejas. El informe oficial no publica los nombres de los tripulantes ni detalla sus horas de vuelo totales o en el modelo. Tampoco se conservan registros públicos verificables sobre su experiencia individual. Este vacío de información no es casual, es característico de la aviación de carga no regular que opera mediante contratos temporales, empresas pantalla y registros internacionales cambiantes. Lo que sí puede afirmarse es que se trata de una tripulación procedente del espacio postsoviético, formada en una cultura operacional muy distinta a la de la aviación comercial occidental. No vuelan para una aerolínea consolidada con procedimientos estandarizados y supervisión constante. Vuelan para una cadena de operadores y subarrendadores donde la responsabilidad se diluye y donde completar el vuelo suele ser más importante que hacerlo en condiciones ideales. Este contexto no convierte a la tripulación en imprudente por definición, pero sí lo sitúa dentro de un sistema en el que la improvisación, la tolerancia al riesgo y la normalización de operaciones límite forman parte del día a día. A las 8:52 de la mañana, por fin, el IL-76 comienza a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia Baucau. El vuelo se espera que sea de unas 5 horas y media aproximadamente. El primer tramo del vuelo y la zona de crucero transcurren con normalidad. Varias horas después, el Ilyushin Il-76 comienza a descender lentamente hacia el espacio aéreo de Timor-Leste. En cabina, la atmósfera es aparentemente rutinaria, pero ya comienzan a acumularse pequeñas grietas en la operación. El comandante realiza el briefing de llegada.
Menciona que la aproximación será un NDB a la pista 14, habla de rumbos y de una velocidad objetivo, pero el briefing es incompleto. No se mencionan de forma clara las altitudes mínimas, ni la altitud mínima del sector, ni la altura exacta a la que debe iniciarse el frustrado. Algunas cifras se expresan en pies, otras deberían haberse convertido a metros. Nadie en cabina lo señala. El briefing termina sin preguntas. A unos 300 kilómetros de Baucau, el comandante ordena contactar con la torre. El copiloto comienza a llamar. 1 vez, 2, 5, hasta 10 veces. La frecuencia permanece en silencio. Durante más de 20 minutos se repiten las llamadas sin respuesta. La sensación en cabina es incómoda. Un aeropuerto remoto, sin radar, sin meteorología actualizada y sin control activo. Finalmente, cuando el navegante logra contactar con un controlador que se encuentra en el aeropuerto pero fuera de servicio, la respuesta es tan clara como inquietante. No hay servicios ATS disponibles. El aterrizaje queda a criterio exclusivo de la tripulación. El navegante acusa recibo del mensaje, pero no solicita información meteorológica actualizada. Se pierde una oportunidad crítica de mejorar la conciencia situacional. El avión continúa descendiendo. La tripulación no monitoriza las frecuencias comunes de tráfico del país, ni transmite intenciones. El IL-76 vuela solo, sin nada ni nadie que les haga saber si hay otros aviones o tráfico de algún tipo. Pero también sin referencias externas que ayuden a contextualizar la aproximación. Al aproximarse a Baucau, el comandante decide realizar un sobrevuelo del aeródromo antes de intentar aterrizar. El avión atraviesa una capa de nubes bajas. Cuando emerge por debajo, el aeropuerto aparece brevemente ante ellos. Pero algo no encaja. La pista no está donde esperaban verla. No coincide. La pista debería estar más a la derecha, murmura el capitán. El IL-76 sobrevuela el campo sin tren extendido. La tripulación intercambia comentarios breves. No hay tiempo para análisis profundos. El comandante inicia una maniobra para colocarse en un circuito visual improvisado. En la siguiente pasada, ya con el tren extendido, el avión está demasiado alto para aterrizar con seguridad y de nuevo la pista les queda fuera de posición. El comandante frustra y comienzan otra vuelta al circuito. El IL-76 asciende hasta unos 500 metros por encima del aeródromo. En ese momento, el navegante introduce una corrección manual. Estima que la posición real de la pista está desplazada varios kilómetros respecto a lo que indican las cartas Jepsen que están utilizando. Decide aplicar una corrección de unos 4 kilómetros para la siguiente aproximación. Comienza el segundo intento de aterrizaje. La aproximación no sigue ningún procedimiento publicado. Es una maniobra improvisada, apoyada en GPS y en referencias estimadas, sin las protecciones que ofrecen los perfiles de descenso oficiales. El navegante informa: «Estamos altos en la senda». El comandante responde con una sola palabra: «Incremento». Se refiere al incremento de la tasa de descenso, pero el ingeniero de vuelo interpreta la orden como un aumento de potencia y avanza las palancas. Durante unos segundos críticos, el empuje aumenta cuando debería reducirse. El comandante rápidamente reacciona: «No, incremento de vertical, no de potencia». La corrección llega tarde. La atención de la tripulación se dispersa justo cuando el avión atraviesa la altura mínima de descenso. Nadie canta mínimos, nadie ordena frustrar. La tasa de descenso supera los 3.500 pies por minuto. El avión está demasiado bajo, demasiado rápido y demasiado cerca del terreno. El comandante y el copiloto miran al frente, intentando desesperadamente adquirir referencias visuales en una atmósfera gris y húmeda. De repente, el copiloto percibe la realidad antes que nadie. ¡Vamos a impactar! El comandante tira de la columna. El morro se eleva ligeramente, pero no se incrementa la potencia. La masa del IL-76, cargado y a baja altura, no perdona. Menos de 3 segundos después, el avión emerge de la niebla a escasos metros del suelo. Las alas golpean la vegetación.
el fuselaje impacta violentamente contra el terreno cerca de la aldea de Caicedo. El avión se desintegra y se incendia de inmediato. Todo termina allí. Los servicios locales llegan en minutos, pero el impacto y el incendio posterior hacen imposible cualquier supervivencia. Los 6 ocupantes fallecen en el acto. ¿Qué había pasado? ¿Quién es el responsable de todo lo ocurrido? A diferencia de la mayoría de accidentes ocurridos en la aviación de carga clandestina, este no queda enterrado en el silencio. El gobierno de Timor-Leste solicita ayuda internacional y Australia asume las investigaciones a través de la ATSB. Se recuperan el FDR y el CVR, algo excepcional en este tipo de operaciones. Desde el inicio, los investigadores descartan fallos estructurales o mecánicos graves. El avión estaba operativo. El accidente es clasificado como un vuelo controlado contra el terreno, pero la investigación va mucho más allá de esa etiqueta. El análisis revela una cadena de decisiones incorrectas que comienza mucho antes de la aproximación final. El briefing de llegada fue incompleto y deficiente. No se discutieron altitudes críticas, no se informaron mínimos, no se verificaron correctamente las ayudas de navegación. La tripulación aceptó operar en un aeropuerto sin control activo y sin información meteorológica fiable sin establecer márgenes de seguridad adicionales. Uno de los factores más graves es el uso de una aproximación no aprobada, construida de forma improvisada con ayuda del GPS. Esa maniobra elude todos los criterios de diseño de los procedimientos instrumentales, no respeta superficies de protección, no garantiza separación con el terreno y no contempla márgenes de error. A esto se suma el uso de cartas Jeppesen con datos incorrectos sobre la posición de la pista. Sin embargo, la investigación es clara. Incluso con cartas erróneas, si la tripulación hubiera respetado los mínimos y volado el procedimiento publicado, el accidente no habría ocurrido. El CRM en cabina también es objeto de críticas severas. Ningún miembro de la tripulación cuestiona decisiones clave del comandante. Nadie verbaliza el descenso por debajo de mínimos. Nadie ordena frustrar cuando la aproximación se vuelve claramente inestable. La confusión del ingeniero de vuelo ante la orden de incremento refleja una comunicación deficiente en un momento crítico. El informe concluye que el riesgo de accidente fue aumentando progresivamente durante toda la aproximación, hasta alcanzar un punto en el que el impacto con el terreno era prácticamente inevitable, sin que la tripulación pareciera ser consciente de ello hasta los últimos segundos. La investigación también señala factores organizativos. Operadores con estructura difusa, escasa supervisión, entrenamiento irregular y presión implícita para completar vuelos en entornos hostiles. Todo ello crea un ecosistema donde el riesgo se normaliza. Este accidente no fue el resultado de un único error, sino de un sistema que permitió y casi incentivó la acumulación de decisiones inseguras. El accidente del IL-76 en Baucau no tuvo un gran impacto mediático internacional. No hubo ruedas de prensa, ni seguimientos prolongados, ni documentales inmediatos. En la mayoría de países, el suceso pasó prácticamente desapercibido. 6 tripulantes fallecieron en un vuelo de carga en un país pequeño, recién independizado y aún fuera del foco informativo global. Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad aérea, el accidente sí dejó huella. La investigación llevada a cabo por Australia, en colaboración con las autoridades de Timor-Leste, se convirtió en uno de los pocos estudios exhaustivos jamás realizados sobre un accidente ocurrido en el entorno de la aviación de carga no regular. Esto permitió documentar con claridad un tipo de operación que normalmente queda envuelta en el silencio. El informe puso el foco en varios problemas estructurales. La operación en aeropuertos sin servicios de control activos, la dependencia de cartas de aproximación con datos erróneos, la utilización de procedimientos no aprobados y la falta de una supervisión efectiva sobre operadores que funcionan mediante complejas cadenas de arrendamiento. También reforzó las advertencias sobre el riesgo de accidente controlado contra el terreno, especialmente en aproximaciones no precisas y en entornos con meteorología degradada. Como resultado, se emitieron recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión del riesgo en Timor-Leste,
a reforzar la disponibilidad de información aeronáutica fiable y a difundir internacionalmente las lecciones aprendidas a través de la OACI. No se produjeron grandes reformas globales en la industria de carga, pero el accidente sí sirvió para poner negro sobre blanco todos los peligros inherentes a este tipo de operaciones. Para la industria aérea en la sombra, esa red de vuelos que transporta ayuda humanitaria, infraestructura crítica y en ocasiones cargas mucho menos transparentes, el caso de Baucau sigue siendo una excepción, uno de los pocos momentos en los que un accidente no quedó enterrado bajo registros incompletos y empresas desaparecidas, sino que fue investigado, documentado y explicado con detalle. El vuelo RDPL 34141 no cambió el sistema, pero dejó constancia de cómo funciona y de lo frágil que puede ser cuando se cruzan la improvisación, la presión operativa y la ausencia de márgenes de seguridad. Este accidente nos muestra que existe otra aviación, una que vuela sin focos, sin prensa y casi sin reglas. Este IL-76 no cayó solo por errores humanos, cayó porque operaba en un sistema donde el riesgo se normaliza y la responsabilidad se diluye. Y quizá por esto, más que un accidente aislado, este vuelo es un recordatorio incómodo de todo lo que ocurre lejos de nuestra vista, pero que también sostiene, en silencio, parte del mundo en el que vivimos. ...29 de abril de 2013... Nos encontramos en Afganistán, en la base aérea de Bagram, situada en la provincia de Parvan. Este aeropuerto militarizado está a cargo del ejército de los Estados Unidos, y en él se encuentra el vuelo 102 de National Airlines. Un Boeing 747-400 modificado para el transporte de carga. Sus ocupantes, 7 estadounidenses, son todos civiles y están contratados por el ejército para estas labores de transporte. La tripulación la conforman 4 pilotos, 2 ingenieros de vuelo y un supervisor de carga. El avión ha llegado hace unas horas de Camp Bastion con el único objetivo de repostar. Inicialmente, el vuelo debería de haber sido directo entre esa base y Dubái, pero inexplicablemente no pudieron repostar allí, viéndose obligados a pasar por Bagram. El avión transporta 5 vehículos militares pesados. Son blindados y cada uno pesa cerca de 20 toneladas. En su corto trayecto de Camp Bastion a Bagram, uno de ellos ha roto una de las cuerdas de sujeción y el supervisor de carga está colocando nuevas. Mientras, los pilotos esperan ansiosos el final de su jornada de trabajo. Llevan 23 horas despiertos y están deseando llegar a Dubái para descansar. A las 15:20, el vuelo 102 recibe autorización para despegar. Antes de dirigirse a la pista asignada, llaman al supervisor de carga para asegurarse de que ha terminado sus trabajos de sujeción. ¿Ha conseguido reparar las cuerdas de sujeción? Sí, señor. He colocado una cuerda nueva y he revisado todas las demás. En total, cada vehículo está sujeto por 24 cintas de sujeción, tal y como exige el manual de la compañía. De acuerdo, gracias. Vuelva a su sitio. Nos vamos. Son ya las 15:30 y el 747 se encuentra preparado en la pista 3 para su despegue. Comienza su carrera hacia la velocidad de rotación. La aeronave asciende sus primeros metros sin problema. A los mandos está el copiloto. Pero unos segundos después de despegarse del suelo, el avión empieza a inclinarse mucho más de lo normal. El morro está muy levantado y el copiloto no puede controlarlo. El capitán, viendo lo que está pasando, le insta a bajar el morro, pero es imposible. Acto seguido, el capitán decide tomar el control. Pero no hay nada que hacer. El avión pierde toda su velocidad de ascenso debido a la gran inclinación y entran en pérdida.
2 segundos después de haber quedado como flotando en el aire, caen a plomo a pocos metros del final de la pista. El 747, cargado con 95 toneladas de combustible, explota al instante. La tripulación al completo muere en el acto. Rápidamente, los militares allí presentes se acercaron a sofocar el gran incendio. Por orden de la NTSB, que se desplazaría allí inmediatamente, recogieron y guardaron todas las piezas del avión que pudieran dar una pista de lo que allí había ocurrido, incluidas las grabadoras de voz y datos. ¿Qué descubrió la agencia investigadora? ¿Cómo fue posible que el avión no pudiera seguir elevándose y que los pilotos no fueran capaces de corregir la inclinación del avión? Lo primero que hicieron fue intentar sacar toda la información de las cajas negras, pero algo raro encontraron al extraer los datos. Las grabadoras habían dejado de funcionar justo en el momento en el que el avión se despegó del suelo. La primera hipótesis que se plantearon fue un exceso de peso en el avión. La carga era muy pesada y además acababan de repostar, pero rápidamente los cálculos demostraron que el avión iba dentro de los límites. Una mala colocación de la carga también fue descartada, ya que los informes enviados por el supervisor indicaban que lo había hecho correctamente. Tuvieron que pasar cerca de 10 días para que se diesen cuenta de lo que realmente había ocurrido. Encontraron una pieza del avión, el mamparo posterior de la zona de carga, con una rueda de uno de los vehículos totalmente marcada. El vehículo blindado colocado en último lugar se había soltado y había golpeado con fuerza la parte de atrás de la zona de carga. La violencia del golpe fue tal que atravesó el mamparo. Justo detrás estaban las grabadoras de voz y datos, lo que daba sentido a que dejaran de grabar justo en el momento en el que el avión se empezó a inclinar. Pero ¿cómo esto pudo causar este gran accidente? Detrás de esa zona no solo están las grabadoras de datos, también están los sistemas hidráulicos y el estabilizador horizontal. El pesado vehículo destruyó todo lo que encontró a su paso, lo más importante, el perno del estabilizador, dejándolo en una posición que hacía que el avión se inclinase hacia arriba cada vez más, imposibilitando a los pilotos poder moverlo a una posición normal. Y la pregunta final: ¿por qué se soltó el vehículo si las cuerdas eran nuevas, estaban recién revisadas por el supervisor y le puso, como indicaba el manual, 24 cintas de sujeción a cada vehículo? La NTSB determinó que la causa probable del accidente fueron los procedimientos inadecuados de National Airlines para sujetar cargas especiales, lo que resultó en una mala sujeción de la carga por parte del supervisor. Según el manual de la compañía, los cálculos daban como resultado el uso de 24 cintas de sujeción, cuando realmente, para que la carga fuera segura, según el estudio de la NTSB, se necesitaba más del doble por cada vehículo. Una de las principales recomendaciones fue ordenar el reentrenamiento de todos los supervisores de carga con el manual corregido para evitar futuros accidentes por el mismo motivo.